Buen día, queridos hermanos, ¿cómo les va? Como dijo el presentador, soy Manuel Merillán de la Congregación Central y Dios me ha dado el gran honor de presentar la palabra de Dios en esta mañana, pero antes quería comentarles algo de mí, como para que me vayan conociendo. Yo soy adventista por elección. Quiero decir que no soy adventista de cuna. Me encontré con la verdad gracias a un hermano de ustedes que me dio los estudios bíblicos y acepté abrazarme a Jesús, caminar con Jesús, y fue lo más lindo que me pudo pasar en mi vida, porque Dios fue muy bueno conmigo. Dios me dio muchas cosas en mi vida, pero siempre faltaba algo. Era como un rompecabezas que siempre le faltaba una pieza. Y ese rompecabezas estuvo completo cuando me encontré con Jesús. Y tal vez me encontré un poco tarde con Jesús, porque una vez que le dije al maestro que quería trabajar en su obra, creo que se la tomó en serio y me ha dado bastante trabajo hasta el día de hoy. Comencé en los primeros años, acompañando el ministerio de un hermano acá presente, de Ángel, de visitar las cárceles, llevando la palabra de Dios. Estuve en la unidad 12, en la unidad 11, así que aprovecho también para enviarles un saludo a los muchachos que nos están escuchando, que sigan en este camino de conocer de Dios. Luego, el Señor me llamó para integrar el grupo EDMA, el equipo distrital de mayordomía cristiana, luego el equipo EDRE, el equipo distrital de reavivamiento espiritual. Me ha convocado, me ha invitado para predicar en distintas congregaciones de las nuestras y me está capacitando para como evangelista de la Congregación Central. Dios capacita, Dios no llama a Manuel porque sea el más capaz, sino que capacita a Manuel que Él llamó. Él nos capacita. Así que los invito también para que ustedes se pongan en las manos de Dios y Dios hará su obra en ustedes. Quiero, antes de comenzar con la palabra de Dios, darles el feliz día a los jóvenes adventistas. Y en realidad todos, porque todos somos jóvenes en este caminar con Cristo. Más que nadie, yo soy uno de los más jóvenes porque un 23 de marzo del 2013, junto con mi esposa, entramos a las aguas del bautismo. Así que ahora, el 23 de marzo de este año, estaríamos cumpliendo 5 años de caminar con Jesús, de tener la bendición de Jesús junto a mi esposa. Mi esposa está atrás y tenemos 3 hermosas hijas. El mensaje en esta mañana, hermanos, apunta basado en la palabra de Dios, por supuesto, a tener un poco de esperanza, a tener las soluciones ante los problemas que nosotros tenemos día a día en la vida cotidiana, ya sea como cristianos o los problemas que tienen las personas que tal vez aún no han conocido a Cristo. Los quiero invitar, hermanos, en esta mañana que busquemos Lucas 10, del 8 al 11. Lucas 10, del 8 al 11. Mientras buscan el texto, les comento que habla de los 70 discípulos que Jesús mandó de 2 en 2 para llevar adelante el Evangelio. Lucas 10, del 8 al 11 nos dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios
se ha acercado a vosotros. La palabra de Dios nos dice que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Nos dice que para los que creen, el reino de Dios se ha acercado. Nos dice la palabra de Dios que para aquellos que no creen, el reino de Dios igual se ha acercado. Las profecías que están en la palabra de Dios se han cumplido en su mayoría, y lo que falta seguramente se cumplirá, porque Dios es fiel. Dios ha cumplido con todo lo que prometió, y si Él nos dice que el reino de Dios se ha acercado, si Él nos dice que Jesús está por regresar, es porque Jesús está por regresar. Poquito más adelante, en Lucas 18, del 7 al 8, leemos: Lucas 18, del 7 al 8, leemos lo siguiente: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas gracias. Nos está diciendo dos cosas la palabra de Dios. Por un lado nos dice que hará justicia, esa justicia que tal vez tanto le pedimos. Cada vez que nos arrodillamos, cada vez que tenemos un problema, ¿qué pedimos? Señor, haz justicia por tanta injusticia que vivimos día a día. En esta vida que nos complica, tarde o temprano, de alguna manera, a cada uno de nosotros. Y Dios nos dice que hará justicia a sus elegidos, que hará justicia. Pero también nos deja un interrogante: ¿hallará fe? ¿Hallará fe cuando vuelva? Y en esto de la fe es también la lealtad que nosotros podemos llegar a tener con Jesús. Es la lealtad que nosotros prometimos una vez al Señor Jesús. Dios nos ha dado su verdad, una verdad que vino a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Esa verdad se llama Cristo Jesús. Y así como Dios nos ha dado esa verdad, Dios nos ha dejado una misión. La misión es comunicar esa verdad, llevar adelante ese evangelio, esas buenas nuevas que nos ha dejado, sosteniendo ese compromiso de fe, ese compromiso de lealtad que una vez hicimos nosotros. Alguno de nosotros ya hace muchos años que ha hecho ese compromiso de lealtad, y bienaventurado si lo ha sostenido. Otros hemos hecho el compromiso un poquito más tarde, unos años más tarde, pero debemos sostenerlo. Y algunos, ojalá en esta mañana, tomen la decisión de caminar con Jesús, de acercarse a Jesús, si lo están pensando o si lo están necesitando. Quiero decirle que caminar con Jesús será la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Y en esto de comunicar la verdad, en esto de llevar adelante las buenas nuevas, llevar adelante el Evangelio, surgen interrogantes. A veces nos planteamos si estoy viviendo el Evangelio como debería ser, en qué punto del Evangelio estoy, en qué punto de mi conversión estoy. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, nos planteamos: ¿esto me pasa solo a mí? ¿Será que le pasa a mi hermano esto? ¿O solamente me pasa a mí? Y no necesariamente tiene que ser hermano de la congregación para que pasen cosas malas. Cuando pasa algo en la ciudadanía, en los hijos de Dios que están en el mundo, también se plantean lo mismo. ¿Será que esto me pasa solo a mí? Y a veces nos planteamos: ¿por qué mi entorno no entiende cuando yo les hablo? O parece no entender mi entorno, mi familia, mis vecinos, mis amigos, parecen no entender que está en juego
que está en juego la vida eterna. Parecen no entender que Cristo está a las puertas. Parecen no entender que Jesús viene pronto. Y Jesús viene pronto. Y tal vez nos desanimamos y hasta nos culpamos de esa situación. Pero en la palabra de Dios encontramos alivio, en la palabra de Dios encontramos la respuesta. Quiero que me acompañen a Mateo 3:11. Mateo 3:11. En Mateo 3:11 nos dice, está hablando Juan el Bautista y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya Juan el Bautista se decía: no soy digno. Juan el Bautista, que estaba llevando adelante su ministerio, que estaba llevando adelante eso que Dios le había pedido. Nada más y nada menos que estaba allanando el camino para Jesús. Y aún así se decía: no soy digno. Es que todos, siendo pecadores, somos indignos. Acompáñenme a Génesis 12:1. Ahí nomás, al comienzo de la Biblia. Génesis 12:1 nos va a aclarar un poquito más cómo es esto de caminar con Jesús. Génesis 12:1 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí Dios nos está dando una vislumbre de cómo es esto cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nosotros decidimos aceptar las bendiciones de Jesús y caminar con Jesús. Dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela. Cuando aceptamos a Jesús, está claro que la gran mayoría sigue viviendo en la misma casa. Está claro que la mayoría sigue viviendo en el mismo barrio. Y está claro que sigue teniendo los mismos parientes, los mismos amigos, las mismas amistades. Pero cuando tú tomas el camino que Jesús te invita, estás llevando un camino, yo diría, paralelo. Un camino que es distinto al de tus parientes, que es distinto al de tus amigos, que todavía no han aceptado la bendición de Jesús. Es por eso que por ahí no nos entienden. Es necesario que nosotros llamemos a nuestros seres queridos a transitar el mismo camino que transitamos nosotros, ¿sí? Pero hasta que Dios no lo disponga, es probable que ellos no nos escuchen. Y dice: vete de tu tierra. Cuando nosotros aceptamos caminar con Jesús, nos estamos alejando de la tierra, nos estamos apartando de este mundo, porque Dios nos dice que el reino que Él nos ofrece no es de este mundo. El reino que Él nos ofrece está por venir. Es cierto que tenemos bendiciones, es cierto que tenemos la ayuda en este mundo de parte de Dios, pero el reino de Dios está por venir y se ha acercado a nosotros. Acompáñenme a Génesis, ahí nomás, Génesis 12, 4, 5. Génesis 12, 4 y 5. Nos dice: se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, salieron para ir a Canaán y llegaron a Canaán. Con Abraham, fue toda su familia la que dependía de su decisión. Y dice la palabra de Dios que solo un sobrino lo siguió, uno solo. No nos dice la palabra de Dios que todos sus primos fueron con él. No nos dice la palabra de Dios que todos sus primos fueron con él. Y no dice la palabra de Dios que todos sus tíos lo siguieron.
en ese camino que Dios le había marcado. Es una clara imagen de lo que nos puede pasar a nosotros si seguimos en este camino con Jesús. Dios se le apareció a Abraham, Dios lo bendijo y Dios lo probó a Abraham. Y eso hace con nosotros hoy, eso hace con nosotros hoy. Dios se te aparece y Dios te habla. Solo hay que estar atento, solo hay que estar atento a la voz de Dios. Hace un tiempo estaba compartiendo la palabra de Dios con una pariente del entorno de la familia y en ese espacio apareció una parejita cuyo varón se mostró interesado en la palabra de Dios y comenzó a hacer algunas preguntas. Y yo le di las respuestas en base a la palabra de Dios y sucedió que la conversación no fue por el camino que yo hubiera esperado. No llegó a la discusión, pero no fue por el camino que yo hubiera deseado, porque él tiene otra idea del Evangelio. Y cuando volví a casa, me puse a hablar con mi hija mayor, en ese entonces tenía 6 años, y comencé a decirle y a comentarle lo que había sucedido. Y ella estaba jugando, muy entretenida con un montón de cosas, y parecía no escucharme, pero en un momento paró de jugar, me miró a los ojos y me dijo, tal vez no era el momento, y volvió a su juego. Siguió jugando y yo seguí con mi charla, insistentemente tratando de cuidarla en este afán de padre, y le seguía contando lo que había sucedido, y ella volvió a detener su juego, ya con más seriedad, me volvió a mirar fijo a los ojos y me dijo, tal vez no eras la persona indicada. Y ahí yo paré de hablar y entendí el mensaje de Dios para mí, porque en una niña tan pequeña de 6 años difícilmente se le hubiera ocurrido estos puntos. No era el momento y no era la persona indicada. Y a esa lista yo le agregaría que tal vez no era el método para hablarle a esta persona, porque nosotros tenemos el método de Cristo. El método de Cristo consistía en acercarse a la persona como quien hacía o quería hacerle el bien, solucionaba sus problemas y se ganaba su amistad, su afecto, y ahí recién Jesús le decía, sígueme. Nosotros somos invitados a llevar adelante ese método, pero si ya estamos cerca de la persona, si ya solucionamos sus problemas, si ya estamos a su lado cuando nos necesitan, y aún así le decimos, sígueme, sigue a Jesús, por supuesto, y no pasa nada, no hay respuesta positiva del otro lado. Me estoy refiriendo a nuestros hermanos, me estoy refiriendo a nuestros padres, o tal vez a nuestros hijos según el caso. Yo los invito, hermanos, a que hagamos uso de una herramienta que Dios ha dejado para nosotros. Oración, oración y más oración. Porque nosotros vivimos apurados. Queremos los resultados ya, pero Dios tiene sus tiempos. En Gálatas 6:9, no lo vamos a leer, pero se los comento, en Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos. ¿A qué tiempo? Al tiempo de Dios, no a mi tiempo, no a tu tiempo. Dios sabrá cuando el trigo esté listo para la cosecha, Dios sabrá cuándo es el momento. Hace un tiempo una hermana contó un testimonio y dijo que puede servir, y yo lo tomé porque creo que sí realmente puede servir. Se los voy a compartir en esta mañana. Esta hermana vive en San Juan. Hace muchos años, le tocó venir a trabajar acá en Neuquén. Y esa hermana fue recomendada por su madre, que era de la iglesia, era de la congregación, pero ella no quería saber nada. Le dice, cuando estés allá, por favor, hija, ve a la congregación. Vas a encontrar personas buenas que te van a ayudar,
que te van a apoyar en caso de que lo necesites. Y ella fue a la iglesia porque su madre se lo había pedido y sucedió todo lo que la madre le había dicho. Después de unos años volvió a San Juan. Después de un tiempo volvió a San Juan, pero sin intenciones de continuar en la iglesia, porque a ella no le nacía aceptar las bendiciones de Jesús para su vida. Y su madre oraba por ella. Y como su madre sabía que a ella le gustaban mucho las plantas, su madre había preparado un hermoso jardín lleno de plantas. Un jardín donde la madre se había tomado el trabajo de poner en cada rincón y en cada planta un versículo bíblico. Y dice su hija que era inevitable leer esos versículos bíblicos mientras ella se paseaba por el jardín. Ahí tenemos otro método que puede llegar a funcionar para con nuestros seres queridos. Esta madre oró durante 5 años y no pasó nada. Durante 10, durante 15, durante 20, durante 24 años arrodillada por su hija, porque esta madre no sabía que a los 25 su hija iba a aceptar el amor de Jesús. Amén. ¿Quién dice amén por eso? Amén, claro que sí. Y esta hermana trabaja bastante, es muy trabajadora en la obra de Dios. Este testimonio es una invitación a orar por nuestros seres queridos. Orar por nuestros seres queridos. Pero esto me llevó a pensar un poquito más. ¿Qué pasa si nuestros seres queridos ya partieron? Si nuestros seres queridos ya partieron confesando que Jesús viene pronto, que Jesús es su Salvador. Ellos están guardados para el reino de Dios. Debemos orar por nosotros. Deberemos orar por cada uno de nosotros para encontrarnos con esos seres queridos. Porque cuando uno acepta a Jesús, está aceptando la posibilidad de reencontrarse con aquellos que ya partieron. Y hablando de compartir la palabra de Dios en esta mañana, los invito a Daniel 10. Habla el profeta Daniel. Aquí vamos a leer el versículo 1 y 2, el 5, el 6, el 12 y el 13. Comenzamos por el versículo 1 y 2. Daniel 10, versículos 1 y 2. Dice: en el 3er año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él, o sea Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Retengan este dato, hermano. Daniel estuvo afligido por 3 semanas. Leemos 5 y 6. Vamos un poquito más adelante. Daniel dice: alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino, y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel había visto un ángel, un gran ángel por la descripción que da. Y ahora leemos el 12 y 13 y luego hacemos la reflexión. En el versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La palabra de Dios nos dice aquí en estos pasajes que apenas tú te arrodillas a orar, apenas tú te dignas a hablar con nuestro Dios Todopoderoso,
dice que Dios escucha tu oración, porque en ese preciso instante Daniel fue escuchado en el cielo y un ángel fue enviado para dar respuesta a Daniel. Este ángel dice que fue demorado por 21 días, exactamente las 3 semanas que Daniel estuvo afligido. Este ángel fue ayudado por Miguel. ¿Quién es Miguel? La palabra de Dios dice, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Está hablando de Jesús. Siempre que se habla de Jesús en un conflicto con el enemigo, se lo nombra como Miguel. Dice que si Miguel no hubiera venido en su ayuda, el ángel no hubiera llegado a darle solución a las inquietudes de Daniel. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que en esta vida hay cosas que el enemigo hace en contra nuestra, como también hay cosas que Dios hace en favor nuestro. No es solamente unilateral lo que nos sucede. Hay cosas que Dios hace en favor nuestro. Hay cosas que Dios hace porque nosotros somos fieles. Ya en el libro de Job cuenta todas las situaciones que Job tuvo que vivir. ¿Y fue porque Job era pecador? No, claro que no. Job era fiel y Dios lo tenía en alta estima. Lo que sucedió a Job fue por ser fiel a Dios. Y en Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina a aquel que toma por hijo, ¿sí? Y azota a aquel que Él toma por hijo. Dios debe pulir nuestro carácter. Dios debe sacar esas cosas que por ahí todavía nos afectan. Y es por eso que hay cosas que vienen del enemigo, pero también hay cosas que vienen de parte de Dios. Estamos en medio de un gran conflicto. Si crees en Jesús, estamos en medio de un gran conflicto. Y si no crees en Jesús, también estás en medio de un gran conflicto. Lamentablemente, si no crees en Jesús, estás solo en medio de ese gran conflicto. Quiero leerles en este contexto unas palabras de la sierva de Dios que dicen así, una cita: diariamente estamos labrando nuestro destino, tenemos una corona de vida eterna que ganar, un infierno que evitar. Ciertamente no podemos salvarnos nosotros mismos. Y sabemos que Cristo desea que nos salvemos. Él dio su propia vida para poder pagar el rescate de nuestras almas. Y puesto que ha hecho este sacrificio infinito, no nos mira con indiferencia. Jesús no te mira con indiferencia. Deseamos unirnos al camino, a la verdad y la vida, que es Jesús. Tenemos un Salvador viviente. Tenemos un intercesor viviente. Uno que nos ayudará en cada hora de necesidad. Amén. Es bueno, hermanos, recordar que tenemos un Salvador. Porque a veces ponemos el foco en nosotros mismos, en nuestras habilidades, ¿sí? En nuestros méritos. Pero ahí es cuando viene la culpa, ahí es cuando viene el remordimiento, o tal vez nos sentimos desanimados. Miremos a Jesús, miremos a Jesús. Él es nuestro Salvador. En Lucas 18:1 nos aconseja, no lo busquen, hermanos, porque es a modo de referencia, ahí está hablando de una parábola que nos sirve a nosotros para saber que debemos orar sin cesar. Debemos orar sin cesar para que Dios nos escuche. Claro que sí, pero debemos orar sin cesar para poder escuchar la voz de Dios. Debemos orar sin cesar para que Dios nos cuente entre sus amigos y no entre sus conocidos. Y ser amigo de Dios depende de nosotros, porque Él quiere estar entre nosotros. Él quiere vivir en nosotros, porque nos ha dicho que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. No debo acordarme de Dios solo cuando lo necesito. Yo no puedo pretender
que mi expediente, que suele estar bien abajo, Dios lo ponga en primer lugar y lo resuelva si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no nos acercamos a Él. Escudriñamos las Escrituras, hermanos, porque nos parecen que nos habla de Jesús y de hecho nos habla de Jesús. Nos revela su carácter. Pero debemos escudriñar las Escrituras porque ellas nos escudriñan a nosotros. Son ellas las que nos mostrarán cuál es mi situación. ¿Cuál es mi situación? Estoy hablando de saber si somos trigo o si somos cizaña, si somos trigo o si somos paja. Ahí sí los invito a Mateo 3:12. A Mateo 3:12. Mateo 3:12 nos dice lo siguiente: su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es cosa nuestra elegir y saber de qué lado vamos a estar, si vamos a ir al granero o al fuego eterno. Luego de orar y de escudriñar, usted podrá saber bien claro de qué lado está, si está desviando el camino o está en el camino angosto, en el camino correcto. Si lamentablemente alguno piensa que está desviando el camino, quiero leerles algo que está en Jeremías. Busquemos Jeremías 18:10. Jeremías 18:10 nos habla de esto, nos habla de qué sucederá si erramos el camino o estamos desviando el camino. Jeremías 18:10 nos dice: pero si hacen lo malo delante de mis ojos, dice Jehová, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Dios nos advierte que tiene bendiciones para nosotros, pero que si nosotros apartamos el camino, Dios se arrepentirá de esas bendiciones que Él tenía determinado hacernos, que Él tenía determinado hacerte. Pero si luego de escudriñarte logras descubrir que estás en el camino angosto, hermano, yo lo invito a que veamos Hebreos 10 del 35 al 39. Les voy a dar tiempo para que lo busquen porque es hermoso, para que lo leamos de la palabra de Dios. Hebreos 10 del 35 al 39. Hay unas palabras muy lindas de Dios para nosotros. ¿Lo tenemos, queridos hermanos? Estamos sobre el texto. Dice: no perdáis pues vuestra esperanza, que tiene gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice Jehová. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué lindas palabras, y me gustaría hacerlas mías y que las hagan suyas. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermano, no se aparte de esa senda que usted ya se ha trazado. Y usted que tal vez está decidiendo acercarse a Jesús, no vuelva atrás con su decisión. Siga adelante. No pierda la bendición que Dios tiene determinado hacerle. Porque Jesús es la solución. Jesús es la respuesta a todos sus problemas, a todos. Jesús es la esperanza, la única y la última esperanza que nosotros tenemos. Tal vez, aunque no creas en Él, Jesús es la esperanza y Jesús está pronto. Porque tú eres valioso para Dios. Cada uno de nosotros es valioso para Él. Mi vida, tu vida,
costó la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Sigamos orando y sigamos escudriñando las Escrituras. Sigamos adelante, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y su galardón vendrá con él. Yo quiero invitarlos a los hermanos y a todos aquellos que nos escuchan. Quiero hacerle una invitación a todo aquel que quiera abrazar a Jesús, a todo aquel que quiera tenerlo en su corazón, que quiera hacer la voluntad de Dios y que quiera consagrar su vida a Él y que quiera recibir sus bendiciones, porque Dios tiene bendiciones para ti, Dios tiene bendiciones para ti, para mí. Yo le pido que se ponga de pie cada uno de los hermanos, porque vamos a orar por aquellos que necesitan y quieren aferrarse a Jesús. Y tal vez aquel que esté sentado, que quiera que oremos por él, también es respetable. O tal vez aquel que está manejando y que escucha la palabra de Dios, vamos a orar para que esto sea una realidad en su vida. No me mire a mí, no me miren a mí, miren a Jesús, porque es Jesús el que los está invitando en esta mañana. Es Jesús. Es Jesús el que sabe en qué condición está cada uno y la necesidad de cada uno. Vamos a orar, hermanos, para que esto sea una realidad en su vida. Oramos. Querido buen Dios y Padre de todos nosotros, en tu misericordia, Señor, te pedimos que tú actúes en nuestra vida, que tú seas parte de nuestra vida, que tú vivas en nosotros, que tú vivas en nuestras familias. Señor, a ti nos encomendamos para que tú nos libres de toda maldad, para que tú nos ayudes en las pruebas. Querido buen Dios, nos quedamos en tus manos de amor, Señor, sin mérito alguno, solo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén, Señor Jesús. Que Dios lo bendiga.